todo esto era un momento excepcional en la historia. Y decir que esto simplemente era más de lo mismo, me parecía que era un error catastrófico. Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Porfirio Muñoz Ledo, los Chuchos, Andrés Manuel, todos estaban en contra de asociarse con el gobierno del PAN. Siempre mantuve que era un error. El ciudadano Vicente Fox Quesada es el candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ricardo Pascoe Pearce, diplomático y político, filósofo, sociólogo y economista de formación, vivió desde la primera línea la transición democrática mexicana. Participó en la entrada de la izquierda a la política electoral con el Partido Revolucionario de los Trabajadores desde los años 70, un movimiento liderado por la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra. En 1985, en tiempos de una hegemonía priista de corte neoliberal, Ricardo Pascoe se convirtió en el primer diputado trotskista. Fue dirigente del PRD desde su fundación en 1989 y acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas en todas sus campañas presidenciales. También fue jefe delegacional de Benito Juárez de la Ciudad de México en 1997 y embajador de Cuba durante el sexenio de Vicente Fox. Lo que abrió las puertas al 2000 y lo que aconteció electoralmente en el 2000 fue todo el proceso previo, empezando con las elecciones del 88, el reclamo de fraude electoral al PRI y a Carlos Salinas. Fueron años muy agitados, de mucha presión, entre otras cosas porque intervino por primera vez de una manera muy clara el factor internacional, que fue la firma del Tratado de Libre Comercio. Significó que México había asumido compromisos con Estados Unidos y Canadá en términos no solamente económicos, sino en términos de la gestión pública en México. La gestión pública pasaba, entre otras cosas, por elecciones libres. En ese contexto, del 94 al 96, Zedillo negocia con la oposición, principalmente con la izquierda, una nueva ley electoral y entonces crea el Instituto Federal Electoral, totalmente autónomo, manejado por consejeros independientes del gobierno, y se instaura el sistema donde quienes cuentan los votos ya no son funcionarios públicos, son ciudadanos. Se inauguran las primeras elecciones con este nuevo sistema en el 97 y en el 97 el PRI pierde por primera vez el control del Congreso, pierde la mayoría del Congreso por primera vez en su historia. Eso era muy importante. La victoria de Cuauhtémoc era casi como si hubiera sido electo presidente de la República. Se empezaba a escribir la historia del 2000. Fox le propuso al PRD un gobierno de coalición que yo creo que le habría hecho un enorme bien al país y a la cultura política, pero se rigidizó. Habíamos quienes pensábamos que debiéramos aceptar eso, en aras no de un entreguismo al panismo, sino en la idea de ser parte de una transición democrática. Y realmente necesitábamos pues manos a la obra, ¿no? En términos del proceso de transición, la transformación del Estado mexicano. Si el PRD hubiera aceptado incorporarse al gabinete, yo estoy seguro que el gobierno de Fox hubiera sido muy diferente, y también el desarrollo de la cultura política en México. En el caso particular mío, Fox me propuso ser embajador de México en Cuba. De hecho, podría haber simplemente aceptado y alejarme del PRD y, no sé, me habrían expulsado o algo. A mí me parecía importante discutirlo
Y entonces se debatió en el Consejo y fue una discusión violentísima. Me acusaron de traidor, oportunista, y fue una discusión muy agria. Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, Rosario Robles, todos estuvieron en contra, ¿no? Y de fea manera además. Pero el Consejo, cuando votó el asunto, dijeron sí puede aceptar ser embajador en Cuba, pero a título personal, no en nombre del partido. El sueño no era que desapareciera el PRI. El sueño democrático era que hubiera alternancia y que esa alternancia alimentara la creación de distintas ideas, de distintas propuestas, que se confrontaran libremente en las urnas. Son muy pocas las organizaciones de la sociedad civil en México. Se organizan en gran medida en torno a nuestras grandes tragedias nacionales, pero no hay una sociedad civil en gran medida con propuestas de alternativas que pudieran incluso empujar a los partidos políticos a tener una cultura política distinta al interior. Pero esto tiene que ver con el hecho de que en realidad nunca se creó la convicción y la creencia de que la sociedad tiene fuerza real para exigir las cosas. Trágicamente, yo creo que podríamos concluir que el proceso de transición en una medida importante ha sido un fracaso. La propuesta de Morena es como el entierro del sueño democrático que empezó en el 2000. Digamos, es la transición traicionada y es lo que estamos viviendo hoy. Pero la semilla de la traición ya estaba presente en el 2000, cuando el PRD dijo que Fox era más de lo mismo y que no iban a ceder ni un ápice ni construir una cultura política diferente. Ese era el reto. Y pues el PAN tampoco supo crear eso, aún estando en el poder. Tiene que ser democrática, pero tiene que basarse en una verdadera convicción ciudadana de la cultura, de la necesidad de la cultura democrática, de las prácticas democráticas. Todo ese andamiaje es lo que a la postre estamos perdiendo. Es una consecuencia de los errores que se cometieron desde el 2000. O sea, no podemos fingir demencia y decir solamente esto. Llegaron estos enterradores, pero producto de un proceso donde todos participaron. El ciudadano Vicente Fox Quesada es el candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos.